ocasión. Cantemos con alegría y con todo el corazón. Vamos a alabar a Dios, no importa la ocasión. Y aunque el enemigo con todo se levante, yo voy a seguir siempre hacia adelante. Y aunque el enemigo con todo se levante, yo voy a seguir siempre hacia adelante. Dios que tiene el poder, que me da fuerzas para vencer. Dios que tiene el poder, que me da fuerzas para vencer. Dios que tiene el poder, que me da fuerzas para vencer. Dios que tiene el poder, se llama el Santo de Israel. Alegría y con todo el corazón, vamos a alabar a Dios, no importa la ocasión. Cantemos con alegría y con todo el corazón, vamos a alabar a Dios, no importa la ocasión. Y aunque el enemigo con todo se levante, yo voy a seguir siempre hacia adelante. Y aunque el enemigo con todo se levante, yo voy a seguir siempre hacia adelante. Dios que tiene el poder, que me da fuerzas para vencer. Dios que tiene el poder, que me da fuerzas para vencer. Dios que tiene el poder, que me da fuerzas para vencer. Dios que tiene el poder, se llama el Santo de Israel. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escapar. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Y vamos escalando peldaños, vamos llevando esa cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Y vamos escalando peldaños, y vamos llevando esa cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escapar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. A veces yo me siento débil, ya no puedo seguir. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces yo me siento débil y ya no puedo seguir. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escapar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escapar. ¿Quién dijo que no había victoria habiendo conocido a Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Aunque Satán no quiera, victoria tendremos. ¿Quién dijo que no había victoria habiendo conocido a Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escapar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por
como Dios, nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos. Mis queridas hermanas, bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, viernes 5 de junio del 2020. Por ahí alguien me pregunta que cómo se llama la canción. Se llama Vamos a cantar con alegría, de Edwin Rojas. Bueno, mis queridos hermanos, saludo por aquí de entrada a Patti Romero. Ella es de Ecuador, que el Señor le bendiga. También saludo a esta hora de la mañana a Juliet Gómez Lozano. También saludo por aquí a María Díaz. Si es María Díaz, también a Bellaluz López Hernández, a Liliana María Iral. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, y para todos los demás que están ahí siguiendo esta hora la transmisión en vivo de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, vamos a iniciar colocándonos en la presencia de nuestro Padre Celestial, del Dios Todopoderoso, del Altísimo, para poder dar inicio a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Les habla el diácono James David Sanabria Gómez. Soy de la Confraternidad de Vida Apostólica Domus Dei de la Orden de San Andrés, fundada hace 92 años por Monseñor Salomón Ferraz en Sao Paulo, Brasil. Nuestra comunidad del Domus Dei aquí en Medellín, en Colombia, hace parte de la Orden de San Andrés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor, aquí estamos nuevamente ante tu presencia en esta mañana, en este comienzo de este día, alabándote, glorificándote, ensalzándote, dándote la gloria, el honor y el poder solamente a ti, Jesús. Te pedimos, Señor, que nos unja en este día con tu Espíritu Santo y con tu sangre y con tu poder. Señor, gracias por la noche que nos concedió, por el descanso que nos regaló y por esa nueva oportunidad de vida y de salud que me regalas a mí y a todos estos hermanos que siguen esta transmisión en vivo a esta hora de la mañana y los que la verán en el transcurso del tiempo. Te pido, Señor, por nuestra iglesia, tu iglesia, nuestra iglesia católica.
en cabeza del Papa Francisco. Tú que lo has elegido para ser la cabeza visible aquí en la tierra, para ser el sucesor de Pedro, Señor Jesús, dale fortaleza en su ministerio petrino, como el Papa, como el jefe de la Iglesia, pero también dale sabiduría en su ministerio como obispo de la diócesis o de Roma, Señor. Derrama su Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre tu pueblo santo, sobre estos hijos que siguen esa transmisión a esta hora de la mañana. Úngelos con tu poder, con tu Santo Espíritu, Señor. Derrama sobre ellos la luz del Espíritu Santo para que sean santificados, sean sellados y sean protegidos hoy en este día de todo lo que sea perverso y sea iluminada su vida con la luz del Espíritu Santo. Por todo esto, Señor, te damos infinitas gracias y te alabamos, te glorificamos y te ensalzamos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. También saludo a Patricia Castrillón, a la señora Fanny, se me olvida el nombre, ella es de Itagüí, aquí en Medellín, ella sabe quién es, se me olvida el apellido, perdón, Fanny, no me acuerdo ahorita del apellido. Bueno, mis queridos hermanos, pues entonces vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios en esta mañana que el Señor nos regala. En este día, hoy, viernes 5 de junio, cuando celebramos la memoria obligatoria de San Bonifacio, obispo y mártir. Mis queridos hermanos, San Bonifacio fue un monje inglés. Recibió del Papa Gregorio II el episcopado, el nombre de Bonifacio y el envío para anunciar la fe de Cristo en Alemania. Rigió la sede de Maguncia y hacia finales de su vida, al visitar a los frisios en Docum, consumó su martirio al ser asesinado por unos paganos. Sus dones de misionero y reformador generaron importantes frutos en la iglesia. Pues bien, mis queridos hermanos, abramos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Hoy el Señor quiere hablarte a ti. Recuerde que cada vez que abrimos la Biblia y leemos la Biblia, estamos hablando con Dios, porque la Biblia es Dios. La Biblia es la voz de Dios. Cuando yo hablo con la palabra de Dios, Dios me habla a mí y yo hablo con Él. Pues eso vamos a hacer en este momento. La primera lectura para este día, la liturgia de la Eucaristía, está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 10 al 17. Querido hermano, tú seguiste paso a paso mi doctrina y mi conducta, mis planes, fe y paciencia, mi amor fraterno y mi aguante en las persecuciones y sufrimientos, como aquellos que me ocurrían en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones padecí? Pero de todas me libró el Señor. Por otra parte, todo el que se proponga vivir como buen cristiano será perseguido. En cambio, esos perversos embaucadores irán de mal en peor, extraviando a los demás y extraviándose de ellos mismos. Pero tú permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoce las sagradas escrituras. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús nos conduce a la salvación. Toda escritura es inspirada por Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud, y así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 118 con la siguiente antífona. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo me aparto de tus preceptos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. El compendio de tu palabra es la verdad y tus justos juicios son eternos.
Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Los nobles me perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaba tus palabras. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Mucha paz tienen los que aman tus leyes y nada los hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Aguardo tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Guardo tus decretos y tú tienes presentes mis caminos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos en el capítulo 12, versículo del 35 al 37. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llamó Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Salud también a Tata en Brasil. Que el Señor la bendiga en este día también. Y gracias por estar ahí siguiendo esta transmisión en vivo de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis amables oyentes, a esta hora ya hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón para escuchar el mensaje de ella. Una pequeña reflexión acerca de las lecturas que hemos escuchado y después pasaremos al tema que quiero compartir con todos ustedes. Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado. En este pasaje, mis queridos hermanos, San Pablo se dirige a su discípulo Timoteo, comenzando por un elogio. Elogia la conducta de Timoteo porque siguió todo lo que le enseñó y conoce toda la conducta de Pablo, incluyendo sus persecuciones. Pablo, mis queridos hermanos, le recuerda cómo a él le ha ocurrido que todo el que se ponga a vivir como buen cristiano será perseguido. El Evangelio será siempre un signo de contradicción. Algunos, mis queridos hermanos, en cualquier época lo aceptaron con emoción y profunda alegría, y otros, en cambio, lo rechazaron de diversas maneras, desde la persecución al evangelizador o desde la intensa indiferencia y menosprecio al que va evangelizando. Y esto, mis queridos hermanos, que vivió el apóstol, vieron los apóstoles allá en aquella época, no es ajeno a la realidad de hoy en nosotros. Saludo también a Gloria Luz Martínez, que el Señor también la bendiga en esta mañana. Hoy también sentimos persecución muchas veces. Ustedes, yo creo que se han dado cuenta cuántos ataques han realizado estos días en contra de mí a través del Facebook. Algunas personas, incluso hasta sacerdotes, incluso hasta seminaristas. Pero no importa. Por ahí dice un refrán: al árbol que tiene buenos frutos se le tira piedra. ¿Para qué? Para poderle bajar los frutos que tiene. Pues bien, mis queridos hermanos, ser seguidor del Señor, ser un discípulo del Señor, ser un misionero del Señor, ser un evangelizador, un anunciador de la palabra de Dios, un dispensador de la buena nueva, tendrá que pasar por momentos de persecución. Incluso nos encontramos gente indiferente que nos menosprecian, pero cuando nos menosprecian a nosotros, no es a nosotros que nos rechazan, es al Señor
al que rechazan. Porque uno llega a la casa de ellos es en el nombre de Jesús, anunciarles la palabra. Pero ellos al rechazar el mensaje que uno les lleva, al rechazar el misionero, la misionera, el apóstol, el discípulo o el sacerdote, no están rechazando a la persona que llegó, están rechazando al mismo Jesús. La recomendación de Pablo, mis queridos hermanos, a Timoteo y a todos nosotros es la de permanecer en lo que hemos aprendido y se nos ha confiado a todos nosotros. Este debe ser siempre nuestro punto fuerte, permanecer en el seguimiento de Jesús, permanecer en vivir el evangelio que Él nos enseñó. Es el camino, mis queridos hermanos, que nos conduce a la salvación, a encontrarle sentido y alegría a nuestro vivir. Para esto, nada mejor, mis queridos hermanos, que leer cada día y adentrarse en las Escrituras, donde ni más ni menos nos habla el mismo Dios. Es palabra inspirada por Dios para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud, nos dice la primera lectura que escuchábamos de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Ahora pasemos al evangelio que hemos escuchado de Marcos. La gente disfrutaba escuchándolo. En la línea de lo que acaba de decir al comentar la primera lectura de la lectura de hoy, Jesús en su tiempo fue aceptado por unos y rechazado por otros. Lo mismo que le pasó a los discípulos. Entonces, en esa línea de lo que acabamos de decir al comentar la primera lectura de hoy, Jesús en su tiempo fue aceptado, mis queridos hermanos, por unos, pero a la vez también fue rechazado por otros. Según nos relatan los evangelios, los escribas, los fariseos, los herodianos, los saduceos y los letrados, unos aceptaban al Señor, otros lo rechazaban. No solamente, mis queridos hermanos, no le hacían caso, sino que buscaban desprestigiarle para que no le siguiera nadie. Este pasaje me recuerda los ataques que estos días he sufrido yo por este medio de comunicación. Cuánto desprecio han hecho algunas personas desprestigiándome para que no me sigan, para que los demás no puedan escucharme más. Pero mis queridos hermanos, el Señor nos da la fuerza necesaria para enfrentar los ataques y las flechas incendiarias del maligno. Son como fieras que se levantan en contra de alguien que habla en nombre de Jesús. Y esto lo hacían aquellos también con el Señor. Unos lo rechazaban, otros lo aceptaban. Para ello, mis queridos hermanos, le hacían preguntas capciosas, preguntas tentadoras, para que en sus posibles respuestas quedase mal ante los que escuchaban con atención, ante los que lo escuchaban, ante quienes lo seguían. Pero nunca, mis queridos hermanos, lograron hacer que el Señor quedara mal o ridículo o como un zapato de frente a sus seguidores. Al contrario, el Señor los dejaba a ellos por debajeados frente a la gente que seguía al Señor. Al contrario, Jesús con sus respuestas quedaba mejor que ellos y su fama crecía delante de los oyentes. La gente, que era mucha, disfrutaba escuchando al Señor, nos dice la palabra de Dios, nos dice el Evangelio. Como seguidores de Jesús, mis queridos hermanos, los que vivimos en el siglo XXI, en el 2020, podemos dirigirnos a Él y preguntarle aquello que no veamos claro, pero siempre con buena intención y el deseo que nos regala su luz, que nos ilumina más nuestra vida. Porque para nosotros, mis queridos hermanos, es el Hijo de Dios, el que nos ama hasta el extremo y el que desea disipar nuestras tinieblas. Y hemos, mis queridos hermanos, de pedirle también las fuerzas suficientes para hacerle siempre caso a lo que el Señor nos dice.
Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan en su corazón, nos dice la palabra de Dios. Hoy, mis queridos hermanos, el judaísmo aún sabe que el Mesías ha de ser hijo de David y debe inaugurar una nueva manera del reino de Dios. Los cristianos sabemos, mis queridos hermanos, que el Mesías, hijo de David, es Jesucristo el Señor, y que este reino ha empezado ya incautivamente como semilla que hace y crece y se hará realidad visible y radiante cuando Jesús vuelva al final de los tiempos. Pero mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis queridos oyentes, pero ahora ya Jesús es el Hijo de David y nos permite vivir en esperanza los bienes del reino mesiánico. El título de Hijo de David aplicado a Jesucristo forma parte, mis queridos hermanos, de la médula central del Evangelio. En la Anunciación, la Virgen María recibió este mensaje: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la estirpe de Jacob por siempre, nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo del 32 al 33. Mis queridos hermanos, los pobres que pedían la curación de Jesús clamaban: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, nos dice también Marcos 10:48. En su entrada también solemne de Jesús en Jerusalén, Jesús fue aclamado: bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Marcos 11:10, mis queridos hermanos. Pero Jesús no es solo hijo de David, sino también es el Señor. Jesús lo afirma solamente al citar el Salmo davídico, el Salmo 102. Cita incomprensible para los judíos, mis queridos hermanos, pues resulta imposible que el Hijo de David sea Señor de su Padre. Para ellos eso era imposible. ¿Cómo así que este es el Hijo de David, pero que se proclame que es el Padre de David? Imposible para los judíos entender esto, mis queridos hermanos. San Pedro, testigo de la resurrección de Jesús, vio claramente que Jesús había sido constituido Señor de David, porque David murió y fue sepultado, y su sepulcro aún se encuentra entre nosotros. Ante este Jesús, Dios lo ha resucitado, y de ellos somos testigos todos nosotros, dicen los discípulos. Jesucristo, mis queridos hermanos, nació en cuanto hombre de la estirpe de David y constituido por su resurrección de entre los muertos, Hijo poderoso de Dios. Cuando dice San Pablo en Romanos 1, 3, 4, se ha convertido en el foco que atrae el corazón de todos los hombres, y así, mediante su atracción suave, ejerce su señorío sobre todos los hombres que se dirigen con amor y con confianza a Él. Entonces, mis queridos hermanos, este es el pequeño mensaje que quiero compartir a esta hora de la mañana con respecto a las lecturas que la iglesia nos regala hoy para la liturgia de este viernes 5 del mes de junio, mes del Sagrado Corazón y mes del Padre también. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, mis amables oyentes, un saludo para los que siguen esta transmisión a través de los diferentes grupos que comparto. Son más de 10 grupos en los cuales comparto esta transmisión. Mi saludo especial para ellos también en esta mañana. También para los que siguen una página que también comparto en México, un saludo muy especial para todos ellos. Mis queridos hermanos, ahora el tema que quiero compartir con ustedes es: ¿qué dice la Biblia sobre el ayuno? El ayuno que mucho bien nos hace cuando lo practicamos, pero como debe ser.
El ayuno dentro del contexto de nuestra relación con Dios, mis queridos hermanos, debe servir para acercarnos más a Él. No debe ser por motivos egoístas, tales como para perder peso, para mantener la línea, convencer a Dios para que nos conceda algo o para hacernos ver como santos frente a los demás. No debe ser de esa manera el ayuno. Si nosotros hacemos el ayuno con estos objetivos, mi querido hermano, eso es vanidad de vanidades y solo vanidad. El ayuno que nosotros realicemos, mis queridos hermanos, debe ser para agradar a Dios, para tener un encuentro más con Él, un encuentro más profundo con el Señor, mis queridos hermanos. Ahí sí tiene verdaderamente sentido el ayuno que de pronto nosotros podamos realizar. Cuando decimos hacer un ayuno, debe ser para acercarnos a Dios, escuchar su palabra, escuchar su voz y crecer en nuestro andar, en nuestro seguimiento con Él. El ayuno, mis queridos hermanos, es voluntario, no es obligatorio. El ayuno es voluntario. Elegimos ignorar por un tiempo la necesidad física de comer, de beber o de alguna otra cosa. Nos enfocamos en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios en forma especial con nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, es importante que el día del ayuno tengamos nuestra Biblia a la mano y estemos en un lugar tranquilo donde podamos dialogar, donde podamos platicar, donde podamos hablar libremente. ¿Con quién? Con Dios, y escuchar su voz sin interrupciones ningunas, mis queridos hermanos. La Biblia habla de diferentes clases de ayuno que veremos a continuación. Es importante que antes de comenzar cualquier tipo de ayuno, en especial el ayuno total, lo comentemos con nuestros médicos, con el médico, para que no nos vaya a perjudicar en nuestra salud física, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, les voy a hablar de 4 formas de ayuno. Ayuno total, la primera. 4 formas de ayuno. La primera, el ayuno total, mis queridos hermanos. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este no se come nada ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes. En la Biblia, mis queridos hermanos, encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther, mis queridos hermanos. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumplan con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Nos dice el libro de Esther en el capítulo 4, versículo 16. Entonces ahí vemos un ejemplo del ayuno total. Del ayuno total, que es que nos privamos de no consumir absolutamente ningún alimento ni ninguna bebida por un día, por 2 días o por 3 días. Por eso este ayuno hay que consultarlo para que no nos vaya a perjudicar nuestra salud, nos dé una gastritis, nos dé una úlcera, nos desmayemos, nos puede pasar alguna cosa. Entonces, practicar un ayuno total, tan radical, es buenísimo, pero también a veces puede perjudicar nuestra salud. El ayuno total, mis queridos hermanos, debe hacerse solo por periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, 6, 12 o 24 horas. Es muy importante no hacer este tipo de ayuno por más de 3 días, porque ya nos perjudicamos nuestra salud y entonces ahí sí no estamos haciendo nada bueno, porque por estar ayunando, por estar alimentando nuestro espíritu, también estamos
afectando el templo del Espíritu Santo, y no puede ser así tampoco. El segundo tipo de ayuno, o la segunda clase de ayuno, el ayuno con agua. Este es el tipo de ayuno más conocido. No se come nada, pero se puede beber agua durante el día o durante el tiempo del ayuno. Saludo a Cristina Pineda también. El Señor le bendiga en este día, mis queridos hermanos. Entonces, el segundo tipo de ayuno es el ayuno con agua. Es el tipo de ayuno más conocido, el más común, el más practicado por nosotros o por muchas personas. Entonces, no se come nada sólido, pero se toma agua durante el día, durante las 24 horas, durante las 6 horas que realicemos el ayuno, mis queridos hermanos. Si piensas que este fue el ayuno que Jesús hizo por 40 días antes de comenzar su ministerio, los evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero no dice que tuvo sed. Leemos en el Evangelio de Lucas: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante estos días, pasados los cuales tuvo hambre. Nos dice Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 2. Entonces, mis queridos hermanos, puede ser que Jesús hubiera practicado este ayuno, el de no consumir nada sólido, pero sí agua, porque la palabra de Dios dice: y Jesús al final tuvo hambre. No nos dice que tuvo sed. Puede ser que este fue el ayuno que Jesús practicó durante los 40 días en el desierto. Hay personas, mis queridos hermanos, que deciden incorporar jugo de frutas o agua con gotas de limón al hacer este tipo de ayuno. Bueno, el tercer tipo de ayuno, mis queridos hermanos, el ayuno parcial, consiste, mis queridos hermanos, en eliminar solo ciertos alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando, sin comer en exceso, sin comer en cantidad o por placer. En la Biblia encontramos el ejemplo de Daniel. Vemos cómo practicó este ayuno durante 3 semanas. Daniel dejó de comer comidas especiales y carne, y dejó de beber vino. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo este tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume, nos dice Daniel en el capítulo 10, versículo del 2 al 3. Ahora, el cuarto tipo de ayuno son otros ayunos. La Biblia, mis queridos hermanos, menciona otro tipo de ayuno que no tiene nada que ver con la comida o con la bebida. Se trata de dejar al lado un tiempo las cosas que no son alimentos. Por ejemplo, Daniel dejó de usar perfume cuando hizo el ayuno parcial durante 3 días. Daniel 10, 2, 3. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 5 encontramos también el ejemplo de abstenerse del sexo en el matrimonio por un tiempo corto para dedicarse a la oración. Hoy en día que muchas personas el ayuno que realizan es privarse de la televisión, privarse de los medios de comunicación, de privarse del celular, del privarse de escuchar música, del privarse de ver la novela, del privarse de cualquier otra cosa material, no de alimento. Esos son otros tipos de ayunos que también se pueden hacer y también son válidos, siempre y cuando, mis queridos hermanos, les recuerdo, el ayuno es válido, sea el que sea, de los 4 que les he nombrado o que les he mencionado, siempre sea para agradar a Dios, para encontrarnos con Él, para tener un momento o un tiempo de encuentro, de intensa oración, de lectura de la palabra, para encontrarnos con Dios. Pero si lo hacemos por vanidad, hermanos,
estás perdiendo el tiempo totalmente. Dicen por ahí, estás por el camino equivocado. Estás haciéndolo totalmente equivocado. El ayuno es para agradar a Dios, para encontrarnos con Él, para tener un encuentro personal con Él. Para eso es el ayuno. Y el ayuno es en un silencio profundo, irnos a un lugar donde haya tranquilidad, donde haya paz, donde no haya bullicia, donde no haya interferencias, tener la palabra de Dios a la mano, leer la palabra de Dios, hablar con Dios y que Él me hable, y también hacer mucha oración y vigilia también. En el momento del ayuno podemos hacer la vigilia, pasar una noche en oración intensa con el Señor. Puede ser que tú no vayas al templo a pasar ese momento de ayuno. Tú lo puedes hacer en tu casa frente a una imagen de un crucifijo o de la Santísima Virgen. Siempre sea con el objetivo de encontrarse con el Señor. Hoy vemos entonces, mis queridos hermanos, hoy en día vemos personas que deciden abstenerse de uso de redes sociales o de televisión durante unos días, ya que desean usar el tiempo para profundizar más en su relación con Dios y enfocarse en buscar su voluntad, mis queridos hermanos. Entonces, razones para ayunar. Ayunar es muy importante, mis queridos hermanos, para desarrollar una relación correcta y significativa con Dios. Lucas 2:36-37, Hechos 1:3-2. El ayuno bíblico es completamente diferente de las huelgas de hambre que se utilizan para ganar poder político o para llamar la atención por una cosa personal. Hay muchas personas que hacen huelga de hambre, pero eso no es un ayuno, es totalmente diferente. El ayuno es un ejercicio de autodisciplina sobre nuestros antojos carnales mientras mantenemos a Dios primero en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Saludo también a Alicia Ramírez, que el Señor también te bendiga a esta hora de la mañana. Entonces, mis queridos hermanos, el ayuno es para encontrarnos con el Señor. Él nos libera de la esclavitud de nuestros apetitos mientras nos enfocamos en el verdadero vino, en el verdadero pan, que es Jesucristo. Nos dice Juan capítulo 6, versículo 48 al versículo 51 y versículo 63. Cuando oramos, hacemos un pequeño sacrificio personal para concentrarnos en el increíble sacrificio de nuestro Salvador y su plan para nosotros. Todos somos egocéntricos, centrados en nosotros mismos por naturaleza. Y mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, y debemos esforzarnos para llegar, mis queridos hermanos, a centrarnos en Dios. En uno de los grandes propósitos del ayuno es aprender a ser humildes, comprender mejor la manera de cómo Dios obra, cómo Dios actúa en nuestra vida y saber cuán débiles somos verdaderamente, qué tan frágiles somos, qué tan pecaminosos y necesitados somos nosotros de Dios. Para eso es el ayuno. El rey David entendía esto cuando dijo: afligí con ayuno mi alma. Salmo 35, versículo 3. Dios se deleita en los corazones humildes, mis queridos hermanos. Dios se deleita en los corazones humildes. Entonces, que esta pequeña reflexión que les he compartido, que dice la Biblia sobre el ayuno, nos ayude a nosotros de aquí en adelante saber qué tipo de ayuno vamos a hacer. El ayuno total, el ayuno parcial, el ayuno con agua o el ayuno de otras cosas. Cualquiera de los ayunos que tú practiques, mi querido hermano, mi querida hermana, siempre hágalo es con el objetivo de tener la oportunidad de encontrarse con el Señor, de abrirle su vida al Señor
para que Él transforme su vida. No lo hagamos de pronto por vanidad. Ay, es que estoy muy gordo y necesito adelgazar. Yo también me subí de peso en estos días de la cuarentena y pues una vez se cierra el pico, pero yo no lo hago con un tipo de ayuno. Vanidad sería. Entonces lo hago a veces por rebajar un poquito los kilos más que me subí. Pero el ayuno como tal ayuno se hace es para alimentar nuestro espíritu, para fortalecer nuestro espíritu, para encontrarnos con el Señor Jesús y así poder tener una verdadera comunión con Él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Ahora quiero compartirles una pequeña historia con una pequeña moraleja para nuestra vida. La historia de hoy está titulada La cigarra y la hormiga. Vivía, mis queridos hermanos, en el bosque una cigarra y una hormiga. En verano la hormiga trabajaba llevando comida al hormiguero. Saludo también a María Soledad Medina. También un saludo para ella. Gracias por estar ahí siguiendo este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Retomo la historia. Vivía en el bosque una cigarra y una hormiga. En el verano la hormiga trabajaba llevando comida al hormiguero. Entre tanto la cigarra se pasaba día y noche cantando. Cuando llegó el frío invierno, la cigarra se encontró sin nada que comer y muy hambrienta. Fue a pedirle alimento a la hormiga. Pero ¿qué hacías tú cuando el tiempo era cálido mientras yo recogía grano? Preguntó la hormiga enfurecida. Cantaba libremente, contestó orgullosa la cigarra. Me gusta tu frescura, pues si entonces cantabas, baila ahora, amiga mía. Me gustas tu frescura, tu tranquilidad, pues si entonces se la pasaba cantando, pues entonces ahora dedícate a bailar, amiga mía. Moraleja para nuestra vida. No dediques, hermano y hermana y amable oyente, no dediques tu vida solo a la diversión. Trabaja ahora y guarda para los momentos de escasez. Pongo esta moraleja con lo que hoy la humanidad estamos viviendo. ¿A cuántos la pandemia nos encontró dormidos en los laureles, sorprendidos, distraídos, sin nada de provisión? Lo que digo acá, no dediques tu vida sola a la diversión, trabaja ahora y guarda para los momentos de escasez. ¿A cuántas familias, a cuántas personas esta cuarentena que hemos vivido en el mundo nos encontró sin 5 en el bolsillo? ¿Por qué? Porque no la gastamos. Cuando la teníamos, nos dedicamos a comprar y a gastar en cosas innecesarias. Y no guardamos para el momento de la escasez, para el momento de la cuarentena, para el momento de la pandemia. Debemos dividir nuestro tiempo para todo. Dedicar un tiempo para divertirnos, claro, porque no debemos ser amargados. Dedicar un tiempo para la diversión, para el compartir, para el estar alegres y felices. Pero también dedicar tiempo para el trabajo. Y no debemos confiar siempre en que todo nos va a ir bien, ya que hay épocas buenas y hay épocas malas. No debemos confiarnos siempre en que en todo momento nos va a ir bien, porque hay épocas de cosecha, hay épocas buenas, hay épocas de prosperidad, hay épocas de abundancia, pero también hay épocas de siega, también hay épocas de escasez, también hay épocas de donde no hay nada.
donde no hay pan para coger. Entonces, mis queridos hermanos, que esta pequeña moraleja de esta pequeña historia nos sirva. Que no nos pase como la cigarra, que la pasó todo el tiempo feliz, dichosa, alegre, regocijada cantando, mientras que la hormiguita día y noche almacenaba y almacenaba para el momento de la escasez. Hay que divertirnos, pero también hay que conseguir lo necesario, guardar para el mañana, porque nadie nos asegura que mañana tengamos lo necesario. Hay que proveer, mis queridos hermanos, para el futuro, aunque no hay, vuelvo y repito, el futuro no existe, pero hay que proveer, mis queridos hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, mi eterna gratitud en el Señor por permitirme llegar a ustedes, a sus hogares, a sus vidas, con este programa Manifestaciones de Poder, con la palabra de Dios. Gracias al Señor. Hoy el Wi-Fi funcionó a 1000 maravillas. Ayer estuvo molestando un poco, antier y ayer estuvo molestando un poco en la hora santa. Ayer hubo muchas interferencias. Bueno, el Señor sabe por qué hace sus cosas. Entonces, mi agradecimiento a mis amables oyentes que siguen esa transmisión en vivo de ese programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, te pedimos que nos des siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan. Sacia el hambre, pero a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Así que mi eterna gratitud a todos ustedes, mis queridos hermanos, que siguieron este programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios. Hoy a las 3 de la tarde los espero para que nos encontremos en la coronilla de la Divina Misericordia. Nos encontremos con el Señor. Le abramos nuestro corazón, nuestra vida al Señor. Nos encontremos con Jesús Eucaristía en la coronilla de la Divina Misericordia, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas en el Señor Jesucristo, el poderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, eterna gratitud, un abrazo en el Señor a todos ustedes, los que escribieron aquí y los que siguen esta transmisión en los diferentes grupos que comparto este programa. El Señor les bendiga en este día. Ya le voy a decir cuántos grupos es en los que en 17 grupos comparto todos los días este programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios. Aquellos seguidores en estos 17 grupos, el Señor les bendiga. La Santísima Virgen, la Reina, la Señora del Cielo, les cubra con su manto. A todos un feliz y santo día en el Señor. Los invito para que escuchemos esta canción, una canción hermosa. Es una canción protestante, pero me encanta. Es la única canción protestante que me encanta a mí, porque es una canción en alabanza y en honor al poder de la sangre de Jesús. Es hermosa, es hermosa. Yo sé que hay personas católicos muy radicales que no les gusta la música protestante. Pasito porque afuera hay unos que están ahí escuchando, Dios mío. Pero es muy hermosa esta canción, es muy hermosa y lo quiero compartir con ustedes para que la escuchen. Algunos ya la conocen, los que viven aquí en Colombia y van a la Eucaristía de nuestra comunidad ya la conocen, pero para otros de pronto puede ser desconocida o también puede ser ya muy conocida. También la hay ya en la Iglesia Católica, la cantamos o la cantan ya en un ritmo católico más pasible, un ritmo más suave. Esa que voy a compartir, que es la original, es un ritmo más alegre, más movido, más jocoso.
El Señor les bendiga, el Señor les acompañe y reciban la bendición del Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz resto de día en compañía del Señor y de Mamita María. Aquí va la canción, mis queridos hermanos, para que la escuchemos. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo y protector, la preciosa sangre del Salvador. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, en ella hay perdón y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo y protector, la preciosa sangre del Salvador. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás y mal llegue a mi ser, haz que obre en mí tu poder. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás y mal llegue a mi ser, haz que obre en mí tu poder. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo y protector, la preciosa sangre del Salvador. Solo en la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz del Calvario, hay perdón para los pecadores. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sumérgete en la sangre preciosa del Cordero y recibe la salvación de tu alma que solo Cristo puede darte. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás y mal llegue a mi ser, haz que obre en mí tu poder. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera,
Feliz día para todos, el Señor les bendiga y les acompañe.